Vamos a realizar pruebas de continuidad en distintos aditamentos eléctricos, como lo puede ser el conductor, un apagador sencillo, un fusible automotriz y un termomagnético, un interruptor termomagnético. Se le conoce a continuidad como a esa capacidad que tiene el circuito al estar cerrado. Es decir, tendré continuidad siempre y cuando el circuito esté cerrado. Para checar lo que es continuidad en cualquiera de estos aditamentos, primero tenemos que localizar el área donde queremos hacer esa prueba y posteriormente tener un multímetro. Que una de las ventajas de tener un multímetro y no un voltímetro, que el voltímetro te mide nomás lo que es el voltaje y el multímetro te hace diferentes escalas eléctricas. En sí, cuando un circuito está cerrado, va a haber continuidad, va a haber flujo de electrones libremente dentro de ese circuito. Si el circuito está abierto, no va a haber continuidad, porque lo que hace nuestro multímetro es enviar una pequeña señal que se emite de aquí, una pequeña frecuencia de voltaje que se ingresa de un punto a otro. Pones una punta del multímetro aquí y otra acá. Como el circuito está cerrado, o más bien en este ejemplo el cable está completo, no está rasgado, no está cortado, esa frecuencia de voltaje va a regresar a lo que es nuestro multímetro y va a ser un pitido que ahorita se los mostraremos. Entonces, si yo este pedazo de cable o circuito se encuentra quemado, se encuentra cortado dentro, o en caso de este fusible automotriz se encuentre fundido, no va a haber continuidad y por lo tanto no va a haber corriente en ese circuito o en ese foco en el que esté conectado ese conductor o ese apagador. Entonces vamos a pasar a ver cómo se hace la conexión del multímetro, la selección de escala y hacer pruebas en lo que es estos aditamentos eléctricos. Vamos a agarrar lo que son las puntas de el multímetro. Aquí, si se puede observar, existen dos terminales. La terminal que está aterrizada y que dice común, va a ir nuestra punta de color negro, y en donde está la escala de voltaje, continuidad, capacitancia y ohms va a ir nuestra punta roja. Si la conectamos al revés, podría ser que nuestro multímetro se llegue a averiar. Y una vez conectado, aquí en el multímetro podemos ver diferentes escalas: amperes, capacitancia, ohms. Aquí se ve. Entonces vamos a avanzar. Voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, perdón. Y aquí están tres diferentes escalas. Si se aprecia, hay una en naranja, que esa es la de continuidad. Aquí está ahí se ve en la esquina, está en megaohms. Diodos, aquí está en continuidad. Y aquí podemos hacer la prueba esta de que nuestro multímetro emite una señal de voltaje y al regresar emite un pitido. Aquí se podrá escuchar. Ahí está. Tiene medición en ceros porque no hay una resistencia o una oposición al paso de corriente. Y vamos a pasar a hacer lo que es la revisión de continuidad en lo que son estos aditamentos eléctricos. Primeramente vamos a pasar con algo muy importante, lo que es el conductor, que es nuestra principal vía en la que se va a manejar lo que es el voltaje. Aquí no importa la polaridad, no importa si conectamos este aquí o este acá. Y otro punto más: al revisar continuidad eléctrica debe estar desenergizado el equipo. ¿Por qué? Porque podríamos darle un severo daño a lo que es el multímetro. Entonces vamos a pasar a hacer lo que es el test.
Ponemos una punta aquí y otra punta acá y chequemos. Aquí hemos hecho un poquito de sacar lo que es conductor del cable y ponerle una punta. Entonces, continuidad se le conoce a la facilidad, por así decirlo, que tiene el conductor de conducir electricidad a otra. Obviamente, todo esto en un metal conductor. Entonces, aquí se alcanza a ver la punta de cobre. Al momento de yo tocar con la punta del multímetro, aquí tiene que sonar el, el sonido del voltímetro. Lo voy a hacer, miren. Ahí está tocando ya. Y aquí está ya. Entonces, este cable o este circuito, por así decirlo, tiene continuidad. A lo que les explicaba ahorita es que si yo, por ejemplo, aquí corté. Supongamos que esto es una instalación eléctrica residencial. Entonces aquí tenemos el circuito abierto. Si yo toco aquí con el alambre, ahí está haciendo contacto. No va a haber pitido. ¿Por qué? Porque este circuito está abierto. Entonces, esa es una gran facilidad que nos da tener herramienta como el voltímetro, que podemos detectar fácilmente si ese circuito está abierto o no. Si toco aquí, va a haber continuidad, porque aquí es un circuito. Si hizo más chiquitito, este tramo de conductor no está roto. Ahí está. A diferencia lo que hacía esto. Otra prueba que podemos hacer es con eléctrica automotriz, electricidad. Ahí se ve en el fusible que entra voltaje, pasa por la resistencia o el fusible y sale. Este es fusible de carro y nomás maneja voltaje positivo. Entonces, si a mí por un exceso de amperaje, este es de 20 amperes, por un exceso de amperaje, ese, ese este circuito, por ejemplo, este es de 20, le pasan 30, va a tronar porque no está para la resistencia que está hecha. Entonces, vamos a hacer la revisión de este. Ahí lo estoy improvisando, ahí lo puse, ahí está. Me da continuidad porque tengo una punta en multímetro en una terminal, pasa por la resistencia esa señal de voltaje que era el multímetro y yo hacer contacto aquí me da continuidad. Eso quiere decir que el fusible está en buen estado y por ende el circuito que va a proteger o que va a, a estar para su protección va a estar funcionando. Otra prueba que podemos hacer es con el switch de casa. Voy a introducir las puntas del multímetro y vamos a la prueba. Aquí tengo lo que son las puntas del multímetro instaladas en los bornes. Entonces, el apagador eléctrico sirve para permitir el flujo de corriente en una instalación. Entonces, ese flujo de corriente pues va a ser a un motor, a un foco o etcétera. Entonces, aquí está apagado. Tengo las dos terminales, entonces el multímetro ya está emitiendo una señal de voltaje. Mientras yo no accione este interruptor, no va a pasar esa señal de voltaje. Entonces, esta podría ser una forma bastante rápida para verificar si este apagador o otros tipos de apagadores sirven. Entonces, accionamos, tenemos continuidad. Apagamos, no. Accionamos, tenemos continuidad. Y aquí tenemos flujo de energía eléctrica, por así decirlo. Y vamos a pasar por último con esta pastilla. Aquí ya tenemos instalada una punta del multímetro a lo que es lo que se le conoce como zapata o terminal de esta pastilla. Entonces aquí abajo es donde se conecta la fase, donde va a proteger. Aquí se alcanza a ver, ahí está. Entonces, para hacer una prueba de continuidad, si eso está bien, vamos a apagarlo. Vamos a introducir la punta del multímetro ahí y no nos da continuidad. ¿Por qué? Porque los platinos que está dentro no permiten el flujo de corriente. Entonces vamos a accionar y aquí en teoría
y si esta pastilla está en buen estado, nos debería dar continuidad. Ahí está. Ahí tenemos continuidad. Otra cosa. Aquí tenemos un circuito abierto. Aquí nos ayuda más que nada con el sonido, que es este. El multímetro va a decir estas siglas OL, que son siglas de circuito abierto. Entonces aquí no tenemos continuidad y sale a 0. Entonces esos números son en ohms. Si se fijan, ahí tiene una escala en ohms. Entonces hay 0 ohms. Es decir, no hay resistencia a la oposición. Si pondríamos en escala de continuidad, mediríamos una resistencia, nos daría una impedancia, que es una escala parecida a la resistencia. Entonces, pues, esto ha sido todo, ¿no? Ya verificamos cómo usar un multímetro en escalas de continuidad, que pueda ser, o es, mejor dicho, una manera en la que nosotros como eléctricos, o un técnico electricista, o un electrónico, o más bien un ingeniero, pueda verificar el estado de ese circuito, si está bien, si tiene una resistencia, si tiene sarro, porque el sarro es oposición, o la suciedad en el cable conductor es oposición al flujo de electrones, que a eso se le conoce como resistencia. Y pues esto sería todo, y pues muchas